La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y tomo como cita bíblica, como para dar estas cortas palabras, la historia de Abraham con Sara y con Agar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros analizamos la historia de Ismael y la historia de Isaac, que son los hijos que más menciona la Biblia al respecto de Abraham, uno es hijo de la esclava y uno es hijo de la libre o de la esposa de Sara. Sabemos que el nacimiento de Ismael nace según la voluntad humana, según los designios de la carne. Sara se desespera, ve que el cumplimiento de la palabra de Dios no se cumple, no ve llegar ese hijo que Dios le promete. Y es aquí donde nosotros somos seducidos o arrastrados por nuestras emociones y nos dejamos arrastrar por el aquí y por el ahora. Todos hemos recibido una palabra, o todo el que ha recibido una palabra de Dios quiere ver el tiempo del cumplimiento, donde se establece, donde se manifieste lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Y en ese tiempo de espera es normal la desesperación, el dudar incluso a veces si Dios realmente fue quien habló, si Él lo va a ejecutar, si Él lo va a hacer. Y a veces nos turbamos y nos preocupamos porque no vemos llegar el tiempo de Dios. Sara vivió ese momento. Sara no pudo esperar el tiempo del cumplimiento, de ver la promesa de Dios para cumplirse en su vida. Esas son las manos de mi niño que pasaron por ahí. Y en su desesperación, ella busca un plan B. Y ella busca a su criada y dice, espérate, ya yo no doy hijo, ya yo no estoy en esos deleites, pero por lo menos para que no te quedes sin hijo, ven, acuéstate con mi criada, ten un hijo con ella y que ella sea su heredero. Eso eran los pensamientos de Sara, pero ya Dios tenía establecido en su agenda en la fecha en la que Isaac iba a nacer. Cuando mi voluntad va contraria hacia donde Dios me quiere llevar, debo aprender a conocer el tiempo de Dios y saber que los caminos del Señor son más altos y sus pensamientos son más altos con mis pensamientos. Debo aprender a someter mi deseo, mi voluntad, mi designio a la voluntad y al propósito de Dios para con mi vida. Cuando viene a nacer Isaac, dice la palabra que Ismael era prácticamente todo un adolescente. O sea, fue mucho el tiempo que transcurrió del nacimiento de Ismael al nacimiento de Isaac. Entonces ya Sara lo daba por eso, de que ser el hijo, el heredero de Abraham. Imagino que ya todo el mundo se estaba acostumbrando a que Ismael era el heredero. ¿Qué sucede cuando nace el enviado? ¿Qué sucede cuando llega la promesa? ¿Qué sucede cuando Isaac llega? ¿Qué es lo que sucede cuando el Isaac, esa promesa que Dios nos hace, llega a nuestra vida y nos encuentra con Ismael? Es duro tener que agarrar ahora a Ismael y despacharlo y decirle, no, tú no eres el hijo que Dios tenía para mí. Por eso es necesario que nosotros, antes de tomar decisiones, pensemos, oremos y lo analicemos a la luz de la palabra. Y veamos qué es lo que Dios quiere para con nosotros y cuál es el deseo que nosotros tenemos por el momento. Porque nosotros conocemos el aquí y el ahora, pero tanto nuestro pasado como nuestro presente, como nuestro futuro, quien lo conoce es el Señor. Por eso es que dice la palabra que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Nada que venga de parte de Dios te va a causar daño, te va a causar angustia o te va a maltratar. Pero cuando somos nosotros los que echamos mano, sea a lo que sea al esposo, sea al empleo, sea un proyecto sin antes consultarlo con el Señor, cuando luego vengan las consecuencias y aparezcan lo que no sabían o que podía manifestarse, no querramos echarle el recibo al Señor. Señor, yo soy tu sierva, tú sabes. No, espérate. A veces oramos y no esperamos el tiempo de Dios. Cuando llega Isaac, Dios le dice a Abraham, haz lo que Sara te dijo, porque ya tú no la obedeciste teniendo un hijo con ella, pues haz lo que ella te dice. Ahora despasa al muchacho. Yo me imagino en nuestra humanidad, a Abraham le dolió. Le pesó en su corazón tener que coger ese muchachito de 13, 14, no sé cuántos años tenía y despacharlo, como quien dice a su merced, pero ya Dios tenía un propósito para con Ismael. Pero el punto es aquí, señores. Hoy estamos viendo las consecuencias de la decisión de Sara. La desesperación en su humanidad la llevó a tomar una decisión que hasta la fecha se está pagando, cuyas consecuencias. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios te bendiga, como Juan le escribe a Gallo y dice, mi deseo es que tú seas bendecido y seas prosperado en todo lo que emprenda. Era un deseo que Juan tenía para Gallo, y esa es la voluntad de Dios, de llevarnos de gloria en gloria, de bendecirnos y prosperarnos, pero no en tu tiempo,
no en mi tiempo, sino en el tiempo que Él tiene determinado, en su tiempo, en su agenda, que te va a bendecir. Y recuerda esta palabra: mis decisiones tienen que estar sujetas al propósito y a la voluntad que el Padre tiene para conmigo. Porque cuando Dios te bendice, no hay tristeza que puedan llegar. La tristeza no llega, sea un vehículo, sea lo que Dios te dé a ti. Habrán situaciones, sí, pero eso que Dios te prometió, eso que Dios te dijo que te va a dar, no va a ser la causa de tus lágrimas ni de tu tristeza. Dios te bendiga.